el privilegio de contar con Natalia, que nos va a traer la palabra de Dios, así es que vamos a estar muy atentos. Buenos días, muchos saludos de la Iglesia de Alemania. Estuvimos el fin de semana, estuve con Juliana y hace ya unos meses que Quique y Emma decidieron que íbamos a activar la evangelización y estamos viajando por los diferentes ministerios que tenemos en Europa y activando a otras iglesias que quizás son un poquito más pequeñas en el evangelismo. Y la verdad que no sé quién es más bendecido, si nosotros que vamos a dar o los que están allí recibiendo, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Y la verdad que uno viene contento, uno viene gozoso. Es impresionante cuando nosotros disponemos nuestras vidas para dar lo que tenemos. Puede ser mucho o poco, pero le damos al Señor lo que tenemos. Y fue un tiempo muy bueno, lo pasamos súper, hubo tiempo para todo, para pasear, para evangelizar. Acabamos exhaustos, pero contentos. Así que os quería contar eso y traeros saludos de la iglesia de allí. Y yo quiero hoy estamos viendo una serie que Carlos nos está contando sobre los peligros de la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Los peligros que nosotros enfrentamos como iglesia. Y uno de los peligros que yo quiero hablar hoy es que nosotros perdamos el enfoque. Me oigo como enlatada, pero no pasa nada. Perdamos el enfoque y el sentido de lo que es la iglesia. Porque ocurre un fenómeno y es que cuando empezamos a caminar un poquito con Dios, nos empezamos a ensimismar, empezamos a estar centrados en nosotros. Y fíjate que cuando estábamos en la alabanza cantando esa canción tan preciosa que compuso Julio Melgar poco antes de morir, ¿sabéis quién es Julio Melgar, no? Bueno, él falleció hace muy poquito y cuando estábamos con esa canción, Dios me decía una cosa que me quedé como cuando estábamos cantando lo de tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. El Señor me decía, mi iglesia no me sirve más, no se compromete más conmigo porque no suelta el control de su vida. Escucha lo que estoy diciendo. A veces decimos en oración, Señor, te entrego el control, pero no es eso, es más que eso. Mi iglesia no me sirve más y no se compromete más conmigo porque no suelta el control de su vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos empezamos a ver apurados económicamente y entonces voy a buscar un trabajo que trabaje más horas, voy a trabajar los domingos. Y Dios dice, ¿por qué no lo haces a mi manera? Suelta el control, dame lo que es mío, diezma, ofrenda, que yo te voy a bendecir. ¿Y qué hacemos? Nos afanamos. Buscamos más trabajo, dejamos a nuestra familia de un lado, dejamos la iglesia, trabajamos domingos, trabajamos de lunes a domingo. Y Dios dice, pero si es que yo te he mostrado un camino que es mejor. Y entonces empezamos a vivir en esa vida cristiana que se acaba convirtiendo en una carga porque no le hemos entregado completamente, no le hemos soltado el control de nuestras vidas a Dios. Y a veces a mí me da una rabia porque yo veo a la gente del mundo, o sea, yo veo a los atletas olímpicos, veo a esa gente que por una meta temporal como subir una montaña que no tiene ningún sentido, que no va a cambiar el mundo ni sus vidas, arriesgan todo, invierten lo que tienen, algunos pierden su vida, esos alpinistas, tantos alpinistas que ahora hemos oído que han muerto, y por una meta temporal lo dan todo. Y yo digo, ¿y nosotros, los cristianos, qué entregamos por Dios? ¿A qué nos arriesgamos? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué estamos dispuestos a cambiar? Y yo cuando veo eso digo, algo me arde dentro. Digo, ¿cómo es posible que la gente en el mundo por una meta temporal haga tanto? Invierta sus ahorros, deje a sus hijos, a su familia, se vaya meses ahí a escalar una montaña que no sirve para nada. Y nosotros, cuando Dios nos dice de dar un poquito más, de arriesgarnos un poquito más, de cambiar nuestros planes, ¿por qué? Porque tenemos el control. Esto no lo tenía preparado, lo estoy diciendo ahora porque es lo que en la alabanza Dios me ha dicho. Tenemos el control de nuestra vida. Y Dios dice, suelta el control. Y uno de los peligros es que nosotros perdamos como iglesia la esencia de por qué venimos aquí, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué servimos. Y yo quiero leer
4 versículos para que a ti no te quede duda de una cosa, ¿vale? Porque a veces nosotros decimos, ay, yo no sé cómo orar, es que yo no sé si esta es la voluntad de Dios. Bueno, yo te voy a decir una cosa que puedes orar todos los días, que te vas a dar cuenta que es 100% la voluntad de Dios para el ser humano, ¿vale? Segunda de Pedro 3:9, dice Pedro, el Señor a través de Pedro, que aunque pareciera que Dios tarda en venir, no tarda, sino que Él se retrasa, dice porque Él es paciente. Y yo quiero que subrayes en tu Biblia para que ninguno, di conmigo, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No le preguntes al Señor, ¿le tengo que compartir a mi vecino? El gordito, el alto, el bajito, el delgado, el que te cae bien, el que no te cae bien. Dice que ese Dios quiere que no perezca. Dios quiere que vaya al arrepentimiento. Ha dicho ninguno. Primera de Timoteo 2:4. Dice Pablo en la carta a Timoteo que Dios quiere que todos, y di conmigo, todos, no algunos, no los de este país, no los de esta cultura, no los de esta clase social. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el sueño del corazón de Dios. Este es el palpitar del corazón de Dios. Juan 3:16 dice ese famoso versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ezequiel 33:11 dice el profeta Ezequiel, dice Dios a través del profeta, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y que viva. Este es el corazón de Dios. Dios quiere que todo ser humano que nace en el planeta Tierra haya un día en su vida que se arrepienta, vuelva su corazón a Dios para que viva eternamente. O sea, que no le preguntes al Señor, ¿tú quieres que le comparta a mi compañero de trabajo? ¿Tú quieres que le comparta a mi primo? Dios quiere que le comparta, ya te lo digo yo. No se lo preguntes, esta voluntad ya está escrita en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Quién lo sabe? Los evangelizadores tienen que saberlo, por favor. Buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, pero no son buenas noticias si tú y yo no las contamos. No cumplen su función si tú y yo no contamos a la humanidad que hace 2000 años Dios dejó su trono y su gloria y vino a la tierra para acabar en un plan de rescate perfecto, para acabar con el problema del ser humano. El problema no es la economía, el problema no es la depresión, el problema no es el alcoholismo, el problema es el pecado en el corazón. Y consecuencia de ese pecado surge todo lo demás que estamos viendo hoy en día. Entonces, el mundo continuamente proclama su verdad. ¿Os habéis dado cuenta o no? Pones las noticias y en todas las series de televisión te aparece un libertinaje impresionante, te meten, pero bien metido hasta la médula, toda la ideología de género, impresionante. Te sientas en el autobús a esperar el autobús y miras si la publicidad que hay, pues a lo mejor te sale ahí cualquier cosa. Entonces, el mundo continuamente proclama su verdad. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Lo mismo, proclamar continuamente la verdad de Dios. Yo sé que los evangelistas tenemos fama de pesados. Yo lo sé, pero no me importa. Porque mira, si yo quedo como pesada, pero el de al lado se salva, pues gloria a Dios. ¿O no? Tampoco seamos machacones, ¿vale? Pero sí tenemos fama, ¿por qué? Porque siempre tenemos en el corazón que vemos como Dios ve las almas. Siempre vemos la necesidad de salvación. Mucha gente que viene a la iglesia porque un día le invitan o te encuentras por la calle, no está pensando en su salvación, está pensando en cómo llegar a fin de mes, está pensando en los problemas que tiene en el matrimonio, pero somos nosotros los que, hablándole el evangelio, tenemos que crear en ellos esa necesidad del evangelio. Y yo quiero que entendamos que nosotros tenemos que hablar. Las palabras son conectores. Yo lo voy a explicar ahora. ¿Por qué digo esto? Porque tienen la capacidad de acortar, tienen la capacidad de ser puentes entre tú y los demás, entre tú y Dios. Y lo vamos a ver porque así lo hizo Dios. Entonces, en Génesis vamos a ver que cuando Dios nos cuenta, Moisés nos cuenta cómo fue la creación del mundo, vamos a ver que las palabras fueron el vehículo que Dios
usó. Dios no se sentó a construir el mundo, Dios no dio un golpe con su cetro, Dios dice que usó las palabras como un vehículo para pasar de la esfera espiritual a la esfera natural o física. O sea, no había nada, Dios habló y se creó, lo que era invisible pasó a ser visible, ¿vale? Entonces, Dios usó la palabra, porque Dios es, dice Juan, que Dios es espíritu. Y Dios obra en la esfera espiritual. Por eso tú y yo tenemos que nacer de nuevo para conectarnos con Dios. Entonces dice que, por ejemplo, en Génesis 1:3, dice que Dios hablaba y se creaba algo material. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Vale? Dios hablaba, tú vas a ver todo el libro de Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios usó la palabra para crear al mundo. Tú y yo, dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Entonces, en Génesis 1:26, Dios dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que tú y yo tenemos también el poder de la creatividad en la palabra, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso una chispa de lo que Él es dentro de nosotros. Entonces, Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz, en Adán, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En hebreo, ¿sabes qué quiere decir? Un espíritu que habla. Un espíritu. Cuando Dios sopló sobre esa masa de barro que era Adán, que todavía no era Adán, y Dios sopló, dice que lo convirtió en un espíritu que habla. ¿Habéis pensado que somos la única especie que puede comunicar sentimientos, puede comunicar pensamientos? O sea, lo más profundo que tenemos dentro, Dios nos ha diseñado de tal manera que a través de las palabras podemos comunicarlo. No pueden los animales. Los animales tienen cierto nivel de comunicación, ciertas señales, pero no pueden llegar a la capacidad que el ser humano. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la lengua, Santiago nos habla mucho de la lengua. La lengua es una ametralladora. La lengua es un arma espiritual que puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Entonces, yo quiero que tú hoy entiendas por qué evangelizamos, por qué oramos, por qué es bueno obedecer lo que Dios dice, porque el poder de la palabra es algo tremendo. ¿Qué hizo Dios cuando el ser humano traspasó el límite, desobedeció a Dios y se levantó una barrera de separación entre Dios y el hombre? ¿Qué hizo Dios para volver a conectarse con el hombre? Sí, pero vamos a ir a la NTV, Juan 1 y Juan 1:14. Fíjate lo que hizo Dios para volver a conectarse con el hombre. Juan 1:1 de la NTV. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. 14. Entonces la palabra se hizo hombre, se encarnó y vivió entre nosotros. Otra vez más, lo espiritual pasó a lo natural, a lo físico, con el puente de la palabra. Jesús es la propia palabra de Dios en acción. O sea, la palabra de Dios, el poder de Dios, porque Dios gobierna el universo a través de su palabra. Y entonces Dios hizo que esa palabra se metiera dentro de un hombre. Se encarnó en la persona de Jesucristo. Jesucristo no empezó a existir cuando nació. Hay gente que cree erróneamente y adora al niño Jesús y esas cosas. Jesucristo existía desde la eternidad. Simplemente vino a habitar en un cuerpo físico, ¿vale? Y ahí la palabra se encarnó. Y esto nos lo profetiza el Salmo 107:20. El Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién envió? A Jesús. Dios envió su palabra, envió a Jesús, los sanó y los libró de la muerte. Y Jesús está continuamente superando la brecha con su palabra. Ahora, ¿cómo nos conectamos nosotros con Dios? A través de la palabra. Por ejemplo, el Salmo 100, no hace falta que lo busquemos, pero el Salmo 100
habla muchísimo de accionar nuestra vida a través de las palabras. Él dice, por ejemplo, bendice, canta, agradece, alaba. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Eso qué es? Eso no es otra cosa que hablar, ¿sí o no? Cantar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios. Entonces nos está diciendo que la manera que nos conectamos increíblemente con Dios es a través de la palabra. Por eso es tan importante orar. Por eso el diablo nos mete unos goles impresionantes, porque con esa rebeldía, pero orar, pero hombre, tampoco voy a estar todo el día orando. Y empezamos como Eva, a escuchar más lo que nos dice el enemigo que lo que dice Dios. Satanás sabe el poder de la palabra, y por eso él va a tratar que tú y yo no oremos, no evangelicemos, no usemos la palabra correctamente, porque él va a tratar de desanimarte, te va a hacer perder la visión, va a hacer que tú empieces a quejarte, porque sabéis que la queja es una expresión de incredulidad y de ingratitud. ¿A cuántos les gusta quejarse? A mí me gusta quejarme. ¿A cuántos de aquí les gusta quejarse? ¿Solo a mí? A las mujeres nos encanta quejarnos, ¿sí o no? Que si el trabajo de la casa, que no sé qué, que si nadie me ayuda, que si no sé qué, que nos encanta. Yo reconozco que es un pecado que me gusta y tengo que renunciar todos los días a la queja, porque me gusta quejarme, ¿vale? Entonces tengo que orar, Señor, hazme más sufrida, Señor, enséñame a no decir todo lo que siento, tengo que trabajar la queja, ¿vale? Pero cuando yo me quejo, yo estoy expresando incredulidad e ingratitud, y además estoy anulando la oración que haya podido hacer por la mañana. Es decir, tú puedes orar muy bonito, hacer tu devocional por la mañana, pero si luego tú empiezas a quejarte, quiero que sepas que en el mundo espiritual estás anulando la oración tan preciosa que hiciste por la mañana. ¿Estamos entendiendo? Y el diablo, por eso el diablo nos desanima con la oración. Por eso yo hoy he dudado si hoy había aquí 2 reuniones o una. Porque falta muchísima gente. Digo, ¿hay 2 reuniones o hay una? He tenido que volver a confirmarlo. Hay una reunión. Pero llega el verano, aparte de los 20 y algo que están en el redil, llega el verano y nos despistamos. Y hace tanto calor, ¿verdad? Ay, no, hoy no oro porque hace mucho calor. Y llegamos tarde, no pasa nada. Y yo digo, ¿cómo es posible que los cristianos, tenemos seriamente que trabajar el carácter? Yo veo la gente en el mundo más formal que nosotros, más puntual que nosotros. Y nosotros, bueno, da igual, como es para Dios, si llego 10 minutos tarde, bueno, no pasa nada. Si llego media hora tarde. Y yo digo, ¿qué pasa? Tenemos que ser personas de palabra. ¿Tú sabes que llegar tarde a un sitio es falta de integridad? Yo no sé si vosotros llegáis tarde a vuestro trabajo, pero a la iglesia tela, tela. Yo flipo. Y lo tengo que decir, porque es que yo digo, yo no sé vuestros jefes, no, que llego media hora tarde, que llego. Es que tenemos que ser personas de palabra. Si decimos una cosa, hacerlo. Entonces, Satanás sabe que tú y yo, nuestro poder está en conectarnos con Dios a través de la oración, a través de la alabanza. La alabanza es una expresión de fe y de gratitud a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Evidentemente tú te tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Tú no le vas a decir a tu jefe, bueno, jefe, espera, que yo voy a, como los musulmanes, que se ponen 5 veces al día, dejan lo que están haciendo, se ponen una alfombra, ¿verdad? No, no se trata de eso. Nosotros buscamos a Dios por la mañana como primicia, tenemos nuestro tiempo con Dios, pero a lo largo del día, en tu corazón, tú tienes que mantener la comunión con Dios. Que estás en el trabajo, a lo mejor vas al baño, puedes orar 1 minuto, tal como que tu corazón siempre inclinado hacia Dios, porque evidentemente no podemos estar todo el día en casa solamente orando. Cuando dice orar sin cesar, se refiere que tú estés conectado con Dios en tu espíritu todo el día. Ahora, no quiere decir que tú tienes que mantener tu posición como hijo de Dios orando, tú ya eres hijo de Dios. Lo que pasa es que cuando tú vives en esa actitud hacia Dios, tú empiezas a ser un hijo de Dios que empieza a oír la voz de Dios. Empieza a tener la dirección de Dios, empieza a ser sensible, empieza a tener acceso al poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere, esa comunión íntima. Ahora, ¿qué hace Satanás? Satanás trata de engañarnos para que creamos más sus mentiras como si fueran una verdad que la verdad de Dios. Y él va a tratar que nosotros usemos mal las palabras contra Dios, contra los demás, y no solo eso, contra nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos nos autodestruimos con las cosas que decimos de nosotros mismos, ¿sí o no? Yo el otro día haciendo un trabajo, yo soy un poco torpe con el ordenador, ¿vale? Un poco bastante. Bueno, mi marido lo sabe. Casada con un informático, pero en casa el herrero cuchillo de palo, porque yo
y hago todo un trabajo, un curso que estoy haciendo yo ahí y le doy a la tecla equivocada. Y borré 3 horas de trabajo. Yo, quería morirme. Yo decía, y empecé a decir, es que soy bruta, es que soy torpe. Claro, luego me tuve que arrepentir de todo lo que dije. Porque si yo no rompo eso, el enemigo aprovecha eso, ¿sí o no? Pero sí o no que a veces usamos mal la palabra, o solo me pasa a mí. Ya no digamos entre marido y mujer, eso ya para otro día, ¿vale? Eso ya lo hablamos en matrimonios. Entonces, Satanás sabe que cuando tú usas mal la palabra, él tiene poder sobre tu vida y la mentira más peligrosa es la que tú te crees. Si yo te digo una mentira y tú no te la crees, no es un problema para ti. El problema es cuando tú te crees la mentira de Satanás. Yo quiero que vayamos a analizar qué pasó. Esto nos lo contó un poquito Jacob, pero yo quiero volver a ello. ¿Qué pasó cuando Satanás, qué usó Satanás para engañar a Eva? Primero no era una manzana, la Biblia no dice que era una manzana, dice que era un fruto. Lo de la manzana, la palabra. Satanás usó exactamente lo mismo que usó Dios, porque quiero que sepáis que Satanás es muy envidioso de Dios y él original es poco, él imita todo lo que hace Dios, pervierte, por ejemplo, la adivinación es una perversión del don profético, él pervierte todo lo bueno que Dios ha creado. Y entonces y ayer me llamaba la atención que leía, yo pensaba que cuando Dios le dijo, creía que le había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero resulta que se lo dijo solamente a Adán. Le dijo a Adán, antes de crear a Eva, se lo dijo, este árbol, porque Adán era la cabeza y es el responsable, varones responsables de casa, padres de familia, responsabilidad. La responsabilidad es sobre la cabeza, sobre la autoridad, por favor. Se lo dijo a Adán y le dijo, Adán, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol, solo de uno, imagínate, miles de árboles. Colores, había de todo. Yo digo, ¿qué le llevó a Eva? ¿Qué insatisfacción? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible si lo tenían todo? Todo, absoluto. Solo Dios le dijo, de este árbol. ¿Te parece difícil eso? Miles de árboles puedes comer, solo hay uno. Y Dios, que es bueno y sabe las leyes, le dice, Adán, no comas porque ciertamente morirás. Morirás eternamente, ¿vale? Pero resulta que nos vemos... Yo supongo que Adán le tuvo que decir a Eva esa instrucción de Dios, ¿verdad? Porque en la conversación que tuvo Satanás con Eva, Eva le responde correctamente la primera vez. Y entonces en Juan 3, fíjate cómo hace el enemigo. Juan 3, del 1 al 4, el enemigo le dice a Eva, usando las palabras, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya empieza como, dice lo correcto, pero así como sembrando esa duda, porque Satanás va a tratar de sembrarte siempre dudas sobre Dios, sobre el carácter de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre la fidelidad de Dios, siempre. Y entonces él le dice, después de que siguen hablando, Satanás le dice, no moriréis. Y de la misma forma que nosotros usamos la palabra para comunicarnos con Dios, Satanás la utiliza para engañarnos. ¿Y qué ha creído el ser humano? No pasa nada. Puedes hacer todo lo que quieras en la vida, que no va a haber consecuencias. Lo creen tanto los que están afuera como los que están dentro de la iglesia a veces. No pasa nada, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que me da la gana, que Dios es bueno y me va a perdonar. No, Señor, Dios solo te puede perdonar en Jesucristo. Si hay un arrepentimiento verdadero, si tú dejas el pecado. Entonces vemos que Satanás usa exactamente lo mismo. Por eso no te enredes, no todo se puede oír. ¿Qué tenía que haber hecho Eva? Eva tenía que haberse ido y no haber oído, porque eso que oyó le contaminó el corazón. ¿Y qué pasó? Que luego sus sentidos, como Satanás, sabéis que Satanás fabrica evidencias para que nosotros creamos más sus verdades, como el padre de José, cuando le llevaron la túnica llena de sangre, ¿qué hizo? Él, ni sus hermanos se lo dijeron, a mi hijo lo ha devorado una bestia. Entonces dice que Eva empezó a mirar el árbol, que no sabemos si es una manzana, por favor. Dice que era un fruto, eso es tradición, que han dicho que era una manzana. Yo me imagino que ese fruto tenía que ser espectacularmente vistoso, carnoso, jugoso, no sé cómo tenía que ser. Pero me imagino que los otros también. Pero es que ¿cómo nos gusta lo prohibido? ¿Cómo nos gusta lo prohibido? Entonces Eva empieza a mirar. ¿Cuál fue el error? Creyó, dejó de creer, quitó sus ojos de Jesús, quitó sus ojos de Dios
puso sus ojos en el árbol y empezó a ver, ostras, es verdad, este árbol, no, este árbol es muy bueno. No, yo creo que Dios se ha equivocado. Este árbol es precioso, este árbol me va a dar a mí la sabiduría, porque ¿qué le dijo Satanás? Le sembró su semilla, no moriréis, seréis como Dios. Pero el hombre no estaba preparado para discernir el bien y el mal si no era a través de los ojos de Dios. Y así estamos como estamos en el mundo. Entonces, ¿qué hace Eva? Empieza a contemplar. Por eso, hombres, a veces hay que quitar la mirada de ciertos lugares. Mujeres, adolescentes, hay que quitar la mirada. Hay que cerrar los oídos. Hay que saber apagar la tele a tiempo para no te pase como Eva y comas del fruto prohibido. Entonces, los sentidos, hay una parte en Corintios que dice que Pablo le dice a la iglesia, me temo que como Eva vuestros sentidos sean pervertidos, se desenfoquen de la sincera fidelidad de Cristo. Por eso no le des oído a lo que no le tienes que dar oído. Es como cuando uno está ayunando y de repente te viene un flash. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate, ¿vale? El chocolate es como una droga para mí, ¿vale? Yo tomo chocolate casi todos los días. Entonces yo estoy ayunando y de repente me viene una imagen, saboreando un cuadrito de chocolate. Esto es un ejemplo tonto, pero es real, yo lo he vivido. Entonces yo tengo dos opciones. Si yo sigo deleitándome en ese pensamiento, ¿qué pensáis que voy a acabar haciendo? Comiéndome el chocolate. Y encima justificándome y diciendo que total no pasa nada, que en verdad no vamos a ser legalistas, no pasa nada. Pero si yo he hecho un compromiso con Dios, yo quiero respetarlo, ¿sí? Y entonces ya te comes el chocolate y como el pecado lleva en sí engaño, esto es un ejemplo tonto, ¿vale? Ya yo empiezo a decir, bueno, no pasa nada, porque hombre, Dios sabe, hombre, hay una otras veces, así empieza el pecado. Como cuando uno adultera, hombre, por una vez no pasa nada, porque es que mi mujer, que es una sosa, es que no sé qué, es que yo también. Y empezamos a decirnos mentiras. ¿Por qué? Porque permitiste demasiado tiempo este pensamiento en tu mente. Entonces, la gente dice, ay, es que la vida cristiana es muy dura, esto es muy difícil. Eso es mentira, es porque lo están viviendo en la carne. Es porque no han tomado una decisión drástica de soltarse del pecado y caminar por el camino estrecho y por la puerta estrecha, como nos decía Jacob. ¿Estás procurando o te estás esforzando? Si hoy llegas delante de la presencia del Señor, tienes los dos ojos, los dos brazos, los dos pies, Dios te va a decir, no te conozco. Entonces, Dios nos ha dado la manera. Dice que la salida a la tentación está al principio. Él siempre te va a dar la salida. Nunca la tentación va a ser más grande de lo que tú puedes soportar. Eso nos dice la Biblia. Y vamos a ir a Romanos 10, del 8 al 13, porque dice que vamos a ver cómo una persona se puede conectar con Dios. Vamos a ver cómo una persona que no conoce a Dios puede conectarse con Dios. Dice Romanos 10, 8 y 13. Mas, ¿qué dice? La palabra se está refiriendo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Quiero que sepáis que hay un cable directo entre la boca y el corazón. ¿Vale? Y cuando la gente a veces dice, ay, dice algo inapropiado, luego suelen decir, ay, yo no tenía la intención de decir eso, perdón, es mentira. El problema es que las intenciones de nuestro corazón no son ocultas, pero sí teníamos esa intención. Lo que pasa es que nuestras intenciones, el otro día yo estaba hablando con una persona y le dije, mira, tú hiciste esto y esto y esto, vale, te quiero preguntar una cosa. ¿Hay algún porcentaje, quizás solo un 1%, un 2%, de que la intención que tú tuviste al hacer esto fuera aquella? Porque nuestro corazón nos engaña. Y a veces decimos, no, yo no tuve ay no, es que fulanito hace salir lo peor de mí. Ay, es que nunca vamos a madurar así. Tenemos que ser responsables de nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos un cable directo entre la palabra y el corazón. Dice que de la abundancia de lo que tú tienes aquí, va a hablar tu boca. Por eso, si tú eres una persona que todo el rato estás haciendo chistes verdes, palabras de doble sentido, eso es lo que tú tienes aquí. Eso no es casualidad. Si tú eres una persona que habla gratitud, que habla cosas edificantes, eso es lo que tú tienes en tu corazón, lo que meditas y lo que hay todos los días. Entonces dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, sencillo. ¿Cómo se conecta una persona con Dios? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Volvemos a la palabra. Dios creó el mundo con la palabra. Nosotros nos conectamos con Dios a través de la palabra y una persona pasa de muerte a vida, del infierno a la salvación a través de confesar a Cristo después, eso sí, de haber creído en el corazón. A veces obligamos a la gente casi a confesar algo que no ha creído. No, tenemos que asegurarnos que la persona ha creído, que la persona está teniendo un arrepentimiento y entonces sí tiene sentido que alguien confiese a Cristo. Pero una vez más vemos que es a través de la palabra que una persona que está muerta se conecta con Dios. Y aquí entramos tú y yo. Aquí entramos nosotros con el evangelismo. ¿Por qué? Porque yo he dicho al principio, uno de los peligros de la iglesia es que perdamos la esencia de por qué somos lo que somos. Es verdad que en la iglesia nos edificamos, en la iglesia adoramos a Dios, alabamos a Dios, pero la razón de ser de la iglesia es que tú y yo podamos atraer a otras personas a Jesús. Si tu vida allí, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, donde quiera que sea el ámbito donde Dios te ha puesto, tú no sirves para atraer a otros a Jesús, tienes que reenfocarte porque estás aquí. No hay otro sentido. Si nosotros no tenemos ese sentido de vida, la iglesia, aquí nos edificamos, nos fortalecemos, aprendemos, Dios nos libera, Dios nos limpia, pero ¿para qué? ¿Para que te quedes con toda esa bendición? No, para que tú la compartas con otros. Y aquí es donde tú y yo entramos. Romanos 10, del 14 al 17, yo esto me lo predico a mí misma muchas veces. Cuando me toca predicar en Descubriendo la Verdad, cuando salgo a la calle, yo misma me lo digo a mí misma, me ministro a mi corazón, porque dice, me parece impresionante este pasaje, ¿cómo pues invocarán, seguimos con lo que habíamos leído, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen, es verdad, pero tú y yo tenemos que esparcir la semilla. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice la gente, hemos empezado, la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, todos se arrepientan y sean salvos, ¿sí o no? ¿Cómo va a suceder eso? A través de la... ¿Y quién tiene que llevar la palabra? Exacto. Qué conclusión tan sencilla, ¿no? Tú y yo. No va a bajar un ángel, no va a venir, sí, hay predicadores, se hacen campañas, pero la mayoría de la gente que va a llegar a la eternidad es a través de alguien cercano que le ha hablado del Señor. Ya esa época de los grandes predicadores, se murió Billy Graham, ya Luis Palau está muy mayorcito, esa época está como pasando, es la iglesia la que tiene que evangelizar. Segunda de Corintios 5. Entonces a veces, ¿y por qué? ¿Y le tengo que volver a hablar? Vuélvele a hablar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. Si tu compañero, pues vuélvele a hablar porque la fe viene por el oír. Entonces, segunda de Corintios 5 dice que, lo voy a buscar porque no lo tengo aquí, el versículo de la NTV, ¿verdad? Vamos a leer a partir de, ¿qué versículo te puse? ¿El 8? Bueno, lo voy a hacer un poquito más corto. Pablo está hablando de que de lo que ha hecho Cristo, de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Dice el versículo 17. El que pertenece a Cristo, dice, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El 18. Y todo esto es un regalo de Dios. Un regalo de Dios que no se puede pagar, que no se puede comprar. Un regalo. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado, lo puedes subrayar en tu Biblia, Dios nos ha dado a ti y a mí la tarea
de reconciliar a la gente con Él. Qué tarea tan maravillosa. Como el Dios del universo confía en mí, que soy un gusano, soy nada comparado con Dios. Y Dios ha confiado en mí para que yo lleve la palabra que puede cambiar el corazón de una persona. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Qué humildad la de Dios. Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Dios puede hacer un despliegue de su poder impresionante, pero a Dios le ha dado la gana que la locura del Evangelio, porque es una locura, se comparta a través de personas insignificantes como tú y como yo. Y Él dice, le rogamos, hablamos en nombre de Cristo y le rogamos, vuelvan a Dios, vuélvete a Dios, porque Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Entiendes cuál es tu llamado y cuál es el mío? No es de los pastores, no es de los líderes, no es de los que tienen el don de evangelizador, el don de evangelismo. Puede que el que tenga el don va a evangelizar más, pero como hijo de Dios, aquí Pablo no dice nada de que sean los evangelistas. Los evangelistas se tienen que dedicar más de lleno a la evangelización, pero si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser capaz de compartir, porque si no, el evangelio no tiene sentido. Ahora, yo quiero preguntarte algo. El evangelio, cuando nosotros lo compartimos, pasa por el corazón. No son palabras como los políticos. Nosotros no nos preparamos mensajes como los políticos, mítines y todas esas cosas que hablan muy bonito, pero quiero que sepáis que la mayoría de las veces cuando un político habla, su corazón ni siquiera cree lo que está diciendo. Muchas veces. Hablan mucha mentira. Estamos hablando en términos naturales. Vamos a pasar al plano espiritual. El evangelio, antes de que tú se lo compartas a alguien, pasa primero por tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque sabes que la palabra puede perder poder, y eso que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, pero cuando pasa por un corazón hipócrita, un corazón falso, un corazón que no tiene sus cuentas arregladas con Dios, ¿sabes qué? No llega. La gente oye, pero no oye. Y yo a esta conclusión he llegado leyendo el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo impresionante. Solo voy a leer, no lo voy a leer todo, ¿vale? Pero te recomiendo que lo leas hoy en tu casa. El Salmo 51 es una oración, una de las oraciones más impresionantes que yo he visto a lo largo de la Biblia, que hace el rey David cuando, después de pecar en adulterio con Betsabé, después de mandar matar al marido, ¿vale? De toda esa serie de pecados concatenados que tuvo el no saber quitar los ojos a tiempo de la mujer equivocada, ya no pudo contenerse, ¿vale? Él hace una oración de pedir perdón tan preciosa, tan sincera. Y él empieza a decirle a Dios, yo lo leería todo, pero bueno, nos quedan 7 minutos, vamos bien de tiempo, pero él es tan sincero con Dios, porque sabes que Dios ama la verdad en lo íntimo. El otro día una persona me decía, ay, es que yo no sé orar como vosotros. Yo digo, pero ¿tú sabes qué es lo que le llega a Dios? A Dios no le llegan las palabras elocuentes al cielo. Dios escucha a través de nuestras palabras nuestro corazón. Nosotros los humanos no podemos hacer eso, pero Dios sí. Y no se trata de hacer oraciones, ay, Padre Todopoderoso, Creador del universo. Eso no va a impresionar a Dios. ¿Sabes lo que Dios nunca va a rechazar? Un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón que le dice a Dios, Dios, este es mi pecado, no puedo con esto, Dios, ayúdame, a tus ojos estoy desnudo. Y esto es lo que hizo el rey David, porque sabéis que el rey David estaba tan engañado por su pecado que él no pudo darse cuenta. Y Dios fue tan bueno como Dios hace con nosotros, ¿verdad? Que a veces nos manda profetas, nos manda a nuestros pastores, a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Y entonces el Señor manda al rey David, manda a un profeta, que se llamaba Natán. Y ese profeta le pone un ejemplo de un señor de unas ovejitas para que David, viéndolo en otra persona, siempre nos pasa, lo ve más claro, pero en él no lo veía. Enseguida vemos el pecado de los demás, pero el nuestro nos cuesta mucho. Y entonces él empieza a decirle a Dios, y vamos a leerlo, y yo quiero que cuando tú lo leas,
yo le pido al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado sobre tu vida. Esto solo lo puede hacer Dios, ¿sabes? O sea, la convicción de pecado, el que un corazón sea consciente de su condición delante de Dios, de su pecado, de su inmundicia, de su maldad, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero yo quiero que tú leas con atención conmigo, yo lo voy a leer. El rey David, después de haber sido expuesto a su pecado, quedó en shock. Pero no fue y empezó a quejarse, ¡ay, qué mal estoy! ¡Ay! Como nosotros cuando tenemos un problema. No, él fue directamente a la fuente, fue a Dios y le dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. David sabía que él no podía hacer nada para borrar su pecado. David sabía que ni practicar una religión ni hacer buenas obras. David sabía que solo Dios podía borrar su pecado. Y estamos hablando de una época que Cristo no había venido a morir, pero por revelación él lo sabía. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Tú has reconocido con nombre y apellido tus rebeliones a Dios, porque Él le da nombre, Él le dice, líbrame de homicidios, le dice exactamente. Dice, reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando tú pecas, quiero que sepas que contra el primero que pecas es contra Dios. Dice, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Pregúntate cuántas cosas tú podrías hacer estando Jesús sentado a tu lado. ¿Tú podrías ver pornografía si Jesucristo estuviera físicamente sentado a tu lado? ¿Tú podrías decir ciertas cosas a tu esposo o a tu esposa si Jesucristo estuviera físicamente? ¿Tú lo harías de verdad? ¿Tú tratarías tu cuerpo? ¿Robarías? O sea, lo que estés haciendo, ¿crees que si Jesús estuviera ahí lo seguirías haciendo? Porque David era consciente de que los ojos de Dios estaban sobre él. Y él le dice, he hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. No hallo ni un ápice de justificación en David. David no le dijo, es que estaba tan buena Betsabé. Señor, es que eso tú no me entiendes, Señor, pero es que yo no podía dejar de mirarla. No, él dijo, eres justo, soy yo quien lo he hecho mal. Versículo 8, para los que creen que nacemos buenos y la sociedad nos hace malos, ¿vale? Soy pecador de nacimiento. Nadie nace siendo cristiano, iglesia, por favor. Ni porque tus padres sean pastores, ni que tus padres sean los más maravillosos. Nacemos siendo hijos de pecado. Nacemos siendo pecadores de nacimiento. Dice, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Dice, pues tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Desde el vientre Dios nos ministra. Dice, purifícame. Y ahora aquí David le empieza a decir una serie de cosas y vas a ver cómo termina. Primero le dice, purifícame de mis pecados y entonces quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Otra cosa que le dice en el 8, devuélveme la alegría. Deja que ahora goce, ahora que me has quebrantado. David había perdido la alegría de la presencia de Dios. El 9, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, y eso solo se puede hacer a través de Jesucristo. En el 10 le dice, crea en mí, oh Dios. Escúchame, no lo puedes hacer tú, no es tu esfuerzo, no es nada que tú puedas hacer, es que te tienes que humillar, le tienes que decir, Dios, mi corazón está podrido, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Sabes qué? A David no le importaba el reino, no le importaba lo que la gente pensara de él, le importaba no perder la presencia de Dios. Dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz, me encanta, que esté dispuesto a obedecerte. Yo le tengo que decir a Dios, este malvado corazón, Señor, cada día voy a la presencia de Dios, le digo, Señor, inclina mi corazón para que te obedezca. Y entonces el 13, escucha esto, dice, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. El evangelio pasa por el corazón. Tenemos la palabra más poderosa. La palabra, o sea, no hay nada más poderoso en este mundo, ni la política, ni la psicología, ni la psiquiatría, el poder de la palabra de Dios que llega a un corazón que se quebranta. Y Dios, si sigues leyendo, le dice, perdóname por derramar sangre
es que David mató. Oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios para que mi boca pueda alabarte, para conectarme con Dios a través de la palabra. Dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Mira a ver si te estás enfocando mal en la vida cristiana. Mira a ver si lo que estás haciendo está cayendo en saco roto para Dios, porque sabes lo que Dios quiere. Dice, tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira, una de mis oraciones hace mucho tiempo, después de estar 27 años caminando con Dios y de ver muchas cosas que he visto, una de mis oraciones es, Señor, lo único que yo te pido, aparte de la salvación de mi familia, es que mi corazón nunca se endurezca a tu palabra. Me da pavor cuando veo a los hijos de Dios endurecidos con la palabra de Dios, escuchando domingo tras domingo la palabra de Dios, yendo a células, teniendo la Biblia en el móvil, escuchando predicaciones en internet y que sus corazones no reaccionen. Me da pavor. Porque para mí la persona más mala en el planeta Tierra no es la que está violando o la que está robando, porque esa aún tiene oportunidad. Es aquel que ha sido expuesto al Evangelio y ha rechazado la gracia de Dios, porque esos son los que van a acabar en el infierno. Esos son los que a los ojos de Dios son terribles y malvados. Porque ¿sabes qué? Una prostituta se le puede compartir el Evangelio y puede arrepentirse y va a ir al cielo. Pero a lo mejor un hombre de familia, moralmente a los ojos de los hombres, correcto, religioso, ¿sabes qué? Si rechaza la gracia de Jesús, se va a terminar condenando en el infierno. Ese es el malvado que Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Cómo está tu corazón con respecto al Señor? ¿Te has endurecido? ¿Ya te da igual lo que te dicen tus líderes? ¿Te da igual la palabra que escuchas aquí los domingos? ¿Sigues en tu pecado? Porque hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. No pienses que puedes pecar y no morirás. Ciertamente morirás. El Señor dijo, si no os arrepentís, pereceréis. Y aquí el rey David dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios no lo vas a impresionar sirviéndole. No le vas a impresionar haciendo muchas cosas. A Dios le encanta. Sabes que Dios se pone contento cuando evangelizamos, pero Dios se pone todavía más contento cuando nuestro corazón está correcto con Él. Quítate la máscara de la hipocresía y dile hoy, Señor, así está mi corazón. Y quiero nombrarte, solo hay más, ¿vale? Pero yo he traído 10 beneficios de evangelizar como estilo de vida, que te puedo decir que yo los vivo, que toda persona que evangeliza los vive, y son 10 beneficios de evangelizar como estilo de vida. 1, vas a tener un gozo en tu corazón que no te lo va a dar ni comprarte el mejor coche del año. Es un gozo que no tiene nombre. Es un gozo que sobrepasa la esfera de lo natural, de lo material. Porque en el cielo, ¿qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta. Y hay una fiesta en nuestro corazón cuando Dios nos permite sembrar esa palabra. 2, vas a ser bendecido porque cuando tú obedeces a Dios, hay una bendición automática. 3, vas a tener una inyección de vida. Vas a sentirte vivo, se te va el cansancio. Mira, me acuerdo que en Alemania estábamos reventados y pasó un español. Y Emma le dice, español, ven para acá, porque llevaba una bandera de España. Yo estaba reventada, sentada con María ahí, y a mí se me quitó todo el cansancio, tinqui. Emma por un lado, yo por otro, yo con la ley, Emma con el vacío del corazón, yo con no sé qué. Y ahí 40 minutos y terminé que no sentía ni un ápice de cansancio, porque la propia palabra cuando pasa por mí me vivifica. La palabra vivifica, me renueva, me sana, me quita el cansancio, me quita todo. Y yo salí de ahí como nueva. Porque la palabra trae descanso también a nuestro corazón. Vas a tener una inyección de vida, ¿vale? 4, vas a crecer espiritualmente. Cuando tú te mantienes cerca de Jesús con tu fuego encendido, tú creces casi sin proponértelo. 5, vas a tener revelación. A más evangelismo, más revelación. Cuando tú más te dispones y cuando sales a la calle y enfrentas lo que la gente cree, ahí fuera donde no hay focos, donde nadie te aplaude, donde no hay una plataforma, donde la gente te confronta con tu fe y te hace preguntas tremendas. Ahí es donde tú ganas en revelación.
6, vas a ganar en misericordia. Tu corazón se va a volver compasivo, se te va a arrancar el legalismo, el juicio, la crítica, porque ¿sabes qué? Jesús miraba a las multitudes y lo que tenía era compasión. Y eran muchos depravados, pecadores, pero Él los miraba y tenía compasión de ellos, tenía misericordia. 7, vas a mejorar en fluidez. Estábamos allí y vi cómo la gente había mejorado en el evangelismo. Estábamos con gente de Portugal, con gente de Londres, y me encantó ver cómo cuando la gente se pone, cómo han mejorado en fluidez, en respuestas, impresionante. 8, vas a ser una persona ferviente en oración. Sí o sí vas a orar, porque evangelizar sin orar no te lo recomiendo. Y cuando empiezas a evangelizar y ves la necesidad del que está allá afuera, sin iglesia, sin misericordia, sin perdón, sin propósito, sin amor, tu corazón se encoge y dices, ¿cómo no voy a hablar? ¿Cómo no les voy a decir que se pueden reconciliar con Dios, que Dios ya lo hizo todo? Vas a ser ferviente en oración. 9, tu fe va a crecer a medida que veas obrar a Dios. Y 10, y este me encanta, vas a provocar la sonrisa de Dios. Dios va a poder decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y yo quiero invitarte, iglesia, que hoy, si tu corazón se ha endurecido, si tu corazón se ha estancado, hoy es día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que yo te invito, si tú tienes que quebrantar tu corazón con Dios, hazlo en esta mañana. Señor, queremos darte muchísimas gracias porque hoy entendemos más claramente el poder de la palabra. Y hoy te quiero pedir perdón por todas las veces que he usado mal la palabra, Señor, cuando me he quejado, cuando he criticado. Señor, cuando me ha faltado alabanza en mis labios, me ha faltado gratitud, cuando tú desde tu trono me has mirado y cuando esperabas que de mí brotara gratitud, solo has oído queja. Señor, perdónanos porque como iglesia nos cuesta soltar el control. Y tú quieres, Señor, que te entreguemos el control porque nos diseñaste para vivir descansando en tu palabra, Señor. Y hoy yo quiero entender qué importante es que yo te alabe, que yo te adore, que yo ore, qué importante es que yo le hable a otros de tu amor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Señor, hoy he entendido que el evangelio pasa por mi corazón. Y David tuvo que pedirte, purifícame, límpiame, perdóname, quita este pecado de mí. Dice, entonces enseñaré a los pecadores, a los transgresores, tu camino, y ellos se volverán a ti, porque su corazón ya está limpio. Hoy quiero pedirte, Señor, que si hay aquí alguna persona con su corazón endurecido, que ha perdido la visión, que ha perdido el gozo de la salvación, hoy, Espíritu Santo, vengas y hoy traigas convicción de pecado. Y hoy no nos dejes, Señor, creer una mentira como la creyó Eva. No me dejes vivir engañada, engañado, Señor. No me dejes creer que puedo hacer lo que me da la gana y que no va a haber consecuencias, porque hay consecuencias, pero tú me has dado tu gracia, Señor. Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios severo. Y hoy te invito a que te acerques a Él a través de una oración de arrepentimiento y de quebranto y le digas, Señor, perdóname, porque he pisoteado tu gracia, porque me has hablado una y otra vez y no he tomado en serio, Señor. Hoy dame un nuevo corazón, Señor. Hoy dame un nuevo corazón, Espíritu Santo. Te necesito. Perdóname, quebrántame, Señor. Quebrántame, Señor. Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Señor, necesito oír tu voz y no la del diablo y no la del mundo. Y este es mi deseo, en seguirte sin ser más mi Señor. Y este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad.
Y este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Señor, dame un nuevo corazón. Arranca la envidia, arranca la condenación, Señor. Arranca la hipocresía, la religiosidad, el legalismo. Arranca la falta de perdón, Señor, el reproche, la amargura. Arranca el temor, Señor, porque tu palabra dice que tu amor es más grande que mi temor, Señor. Arranca, Señor, dame un nuevo corazón en esta mañana, porque no quiero vivir en tibieza, no quiero vivir frío, no quiero vivir, Señor, en tinieblas haciendo ver a otros que vivo en la luz. Hoy, Dios, mi cara a cara es contigo. Yo, como el rey David, te digo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto y noble, inclinado a obedecerte a ti. Ven, Espíritu de Dios, ven en esta mañana, Señor, y háblanos. Que tu palabra hoy sea viva en nosotros, que tu palabra sea espada de doble filo, que el poder de tu palabra quebrante mi corazón, oh Señor, la dureza, la mentira, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la mentira, Señor, arráncalo, arráncalo, la pereza, el orgullo, la altivez, la soberbia, arráncalo, arráncalo de mí. Dame un nuevo corazón, Señor, hoy me arrepiento, hoy me humillo. Crea un corazón nuevo, que tu misericordia me alcance hoy, que tu gracia me alcance. Te adoro, te alabo, me conecto contigo, Oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra que nos invita al arrepentimiento. Señor, yo puedo sentir tu misericordia en esta mañana. Yo puedo sentir tu paternidad, tus brazos extendidos, diciéndome ven a mí. Porque tú no me quieres condenar, Señor, tú me quieres perdonar, tú me quieres salvar, pero tú me estás llamando al arrepentimiento. Gracias, Dios, por tanto amor, por tanta paciencia, por tanta gracia, por cómo lo has hecho en cada uno de nosotros. Somos un milagro tuyo de tu amor, Señor. Dale gracias a Dios por su amor, porque
porque Él te rescató, porque Él te buscó, porque Él lo ha hecho todo. Él solo te pide: cree en mí, confía en mí, obedece mi palabra. Gracias, Dios, gracias por esta mañana y gracias por la presencia de tu precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar un par de anuncios. Nos podemos sentar un momento, por favor. Queremos también saber si hay alguien hoy que nos visite por primera vez en la iglesia. ¿Hay alguna persona que es la primera vez que viene? ¿No? ¿Todos somos conocidos?